Este es un nuevo episodio de Guarros. Disfruten, chavales. ¡Feliz año! ¡Ah! Pues sí, muy buenos a todos amigos aquí en otro episodio más. Amigos, otro episodio más. No, hombre, no, parece que ni estamos medio pedos de hace ratito, que nos pusimos una del médico y estamos con todo. Wally, Yo vomité mi... estamos muy emocionados por el nuevo episodio que tenemos, que, ojo, dicen por allá que es el chisme. No sé, Wally, ¿tú qué dices? Pero pues, ¿cuál chisme? ¿Cuál chisme? De ¿Cuál? antes, papito. ¿Cuál? De antes, exactamente. Nos vamos a enterar de muchas cosas del pasado. Vamos a ir, y pues primero vamos a presentar A los dinosaurios. a los dinosaurios. Exactamente, pinche. Diplodocus dijo eso. No, pero vamos a presentar a la invitada. Melissa, 25 años, historiadora. ¡Es chingona! Cada vez más público. Cada vez estamos llenando todo Churubusco. Tuvimos que comprar bancas. Porque ya cada vez hay más público. A ver, Melissa, preséntate primero, nada más. Bueno, yo me llamo Melissa, tengo 25 años y estudio historia porque aún no la acabo. Aún no acabas. ¿Cuánto te falta para acabarlo? Hay como un año, no, pues estoy haciendo una tesis Ajá. que no tiene ni principio ni fin y me falta mi servicio social. Eso No, se lo debo a hombre. la pandemia. ¿Ves? Bueno, la pandemia detuvo mi... La pandemia estaba muy cabrona, detuvo muchos papeleos, pero pues, estás en eso, ¿no? Sí, bueno, la pandemia y ahorita mi hueva es lo que he tenido mi Bueno, servicio. Pandemia. La pandemia, ¿no? Pandemia 90%. Sí, sobre todo, yo quería, no me dejó. Pero bueno, la pandemia te detuvo un poquito, pero mira, te vamos a hacer 3 preguntas, que va a ser, ¿por qué escogiste tu carrera? 3 cosas que te gusten y tu signo zodiacal que te gusta mucho de eso. Así que Sí, soy la morra de los horóscopos, Guácala. un poquito. Güey. un cheriego. No, pero es como muy, me gustan los horóscopos, pero no es como que, sí, güey, eres cáncer y por eso eres así, o sea, A ver, Pero yo soy soy Sagitario. cáncer, de A ver, hecho. léelo, Yo soy él. Sagitario. Él es Sagitario. Si me ves peor todo el programa, vamos a saber que sí. que No, sí mi te novio es funciones. Sagitario, entonces no. ¿Qué? Se supone no hay compatibilidad entre cáncer y Sagitario. pero ¿Tú eres mira, cáncer también? Yo soy cáncer. No, o sea, también. puro cáncer aquí. Puro cáncer, No. puro manipulador emocional. O sea, Me está llamando un productor. dicen. A ver, ya, cuéntese la pregunta. Yo digo que Ese- sí soy muy cáncer. ¿Sí eres muy cáncer? Sí, güey, sí. Vale, verga, la banda sí es manipuladora. No, es que dicen, pero yo creo que es algo, No, también es cáncer. no es algo ¿Sí? intencional. O sea, ¿qué es intencional? ¿Qué hacen? Es de mujeres. Es que, un poquito, pero Entonces sí, no es sí de- dicen que es entonces como que no es de controlas. signo. Ujú. Oh, Bueno, cuidado imagínate, ahí. mujer cáncer, güey. Con ascendente en Géminis. Nunca entendí ese No, yo pedo, tampoco, güey, la nunca neta, me- no. O sea, comprendo todo. si van con alguien, si ligan con alguien, ¿no? Y él te dice, es Géminis. No, pues sí. Ojo. No. Cuidado ahí, ese es mío. Y si No. te dicen ¿qué otro? Piscis, por lo siento. Piscis. Ahí ya no. Sí. Puro pinche Piscis. No, o sea, yo no soy como de, guacala, es Géminis. No, o sea, simplemente me gustan esas madres y ya. Ok, así está Los chido. Géminis, no es cierto. A chingados, una de los Géminis de aquí, ¿eh? No. Pero bueno, soy cáncer. Ajá. ¿Cuál era la otra? 3 cosas que te gustan. 3 cosas que me gusten. Me gusta bailar. Me gustan mucho los conciertos. Ok. ¿Vas a ir al flow? Obvio. Vamos. Vamos a ir Ah, bueno. perreando. Ya. En pedos. Sí somos. Sí. Y ¿qué más me gusta? Me gusta leer, güey. ¿Te gusta leer mucho? Ok. Y eso te te lleva a... Morrita. Eso ¿Por me qué? llevó a estudiar historia. Entonces explícanos por qué te llevaste historia. Porque es una carrera compleja. A la vez yo siento aburrida, pero interesante en su punto. Es que no es aburrida. Bueno, A o ver. sea, todo el mundo siempre dice, güey, qué hueva la materia de historia, me daba mucho sueño, madres así. Pero a mí la verdad es que siempre me gustó. O sea, fue en la secundaria, no, desde la primaria me gustaba mucho. Mis Entiendo. amigos de la primaria podrán decirlo. Ujú. ¿En qué año entraste? ¿En cuarto? ¿Cuánto? Íbamos con Cintia, ¿te Ujú. acuerdas? Bueno, creo que ahí así es Grande Cintia. un punto que recuerdo muy cabrón. Grave. Nos dejó una Yo historieta también, ¿no? sobre la conquista. Muy cabrón así. No. Tú también estabas Cabrón, en así. nuestros Ahí estabas, corazones, mira, güey. un chiquito. No, está así, un morrito. ¿Qué pasó con Cintia? Bueno, recuerdo que nos dejó una tarea sobre la conquista, hacer una historieta. Y, o sea, me gustó un chingo hacerla. Y me acuerdo que fue como de, así se hace una historieta. O sea, yo me sentía, fue la única vez, ¿no? Que creo que me dijeron algo positivo en la escuela, porque siempre he valido madre y he hecho un desmadre. Por esos 7 años en la universidad y no salgo. ¿Qué? ¡Ah, la verga! ¿Cuánto No llevas? como medicina, ¿ves? La medicina es un 7. Yo no, yo tenía que haberla acabado en 4 Pero, y medio. pero, Pero esos son de ley, ¿no? Los de medicina son de ley. O sea, es que Los ya... míos son de pendejos,
o sea, No, oye, no. Pero no, No, la verdad es que- De flojera, ¿no? sí, la verdad De es COVID. que De COVID, ¿no? de COVID, Puro COVID aquí. y fueron 2 años así, o sea, fui 2 años bien, no como año y cachito bien, y de repente fue como de, me agarró el desmadre, no entraba a clases, no iba a la escuela, me inscribía yo no sé para qué, y no hacía nada, nada, y ahí fue donde me atrasé terriblemente. Pero o sea, siempre escogiste historia. Sí, o sea, y No. desde ahí me empezó a gustar. En la secundaria tuve una maestra a la que amaba mucho, que me daba historia mundial, antigua mundial era. Y me gustó muchísimo. ¿Historia universal? ¿No? Historia universal, sí. Y después historia de México y también me gustaba mucho. Y desde ahí, o sea, dije, a mí me gusta la historia, me gusta el chisme. Eso, Sí. creo que a mí me gustan 4 Sí, cosas en la claro, vida. claro. 4 cosas, o sea, lo que Ya dije dijiste 3, y ajá. el chisme. El chisme es algo muy fundamental. ¿Y no pensaste en Yo comunicación? vivo, respiro y transpiro chisme. Es que o sea, el chisme- llega a El mí. Y de antes. Y de antes. Que yo, a ver, cuéntanos. ¿No te enteraste que Cuauhtémoc le... No, Que le que- quemaron las patitas. No, que Zapata, que le gustaba el rifle a Zapata. Zapata era gay, sí, claro. Zapata, sí, era 100% Sí, ¿no gay. Cierto vieron eso, el sí. baile? Sí. El baile de los 43. Ajá. Ujú. ¿La vieron? Yo no. Pero. Muy partecilla. No, yo no, Sí. o sea, pero ubico bien de qué se trata. O sea, era. Bueno, Zapata es conocido que era homosexual y tenía o tuvo sus que veres en estos bailes. Bueno, no sé si no la han visto, se las spoileo, ¿verdad? Ok. Sí. Se Digo, llama el baile de los 43 spoiler alert. porque en sí eran 44 personas. 22 Sí, sí. hombres, 44 hombres, 22 hombres como mujeres y 22 hombres, ¿no? Pero- Digámoslo así. Hombres. Porque, o sea, pues era Ah, básicamente un esas intercambio pedas, ahí no, tremendo no. de todo. Ajá, de esas pedas que no hacíamos porque no, tampoco. No llegamos a No, eso. puro tornillo, Puro güey de cine. O sea, Sí, ajá. estos bailes así ocurrían durante el porfiriato. Ajá. Y cuando los descubren, ¿Qué? ¿Ahora qué, pinche hoy? ¿Ahora qué? ¿Qué Mamá? pasó, público? sucedían durante en el porfiriato. Cuando los descubren, porque obviamente no era algo permitido, Ujú. entre esos 44 hombres estaba el yerno de Porfirio Díaz. Ah, sí, sí. Entonces, por eso se llama el baile de los 43, porque él nunca estuvo ahí y se eliminan totalmente de esos registros y de todo, o sea, el hombre nunca estuvo ahí, Ujú. por eso es el baile de los 43. Ah, ok. Ojo, ¿qué? Buenas noches, mi jefe, te amo. Es parte del chisme. O sea, La historia es chismecito antiguo. chismecito antiguo. Ah, suena Suena bonito. bello, o sea, sí, Suena cuando, bonito. cuando te dicen, ay, historia. Ah, qué Ajá, es hueva. que ¿cómo te puede aburrir eso? O sea, Pero si te meten, oye, ¿te enteraste de este pedo de Benito Ajá, Juárez? No, y- ¿Sabías que Miguel Hidalgo nunca existió? Guau. ¿Sabes que Miguel Hidalgo no era el viejito que te presentó? Ojo, que lo agarraron de la calle, ¿no? No sea, tú dices algo así, o sea, Oscar yo, De la historia de México. yo estoy diciendo mierdas ahorita. Recuerda que algo es un punto clave que no sabemos aquí del Tú tópico. cuéntanos. No, pero de Cuéntanos, hecho tú sí, nos o sea, ilustras aquí. hablando de Hidalgo, Hidalgo no es el viejito que vemos así. Era un O sea, era un señor, ¿no? que obviamente, sí, que veía Con un bigote de... con un bigote de macho. hombre, de Ah, Freddie de Mercury. Ajá. No, era un señor cincuentón que para nada estaba calvo y así, como te lo presentan. O sea, se le da esa imagen para que represente este padre benevolente de la patria. Ujú. ¿No? Que es como, nos llevó a la libertad, que tampoco era la idea, ¿no? ¿No? Nunca fue la idea de la independencia. O que de ¿Cuál fue la verdad- idea? Ay, es que... No la tengo ahorita. Una historia de que... Sí, padre, su madre. La banda ya anda haciendo pura mierda, banda. Creo que iba a abrir la puerta y no sé qué pasó. No, pero iba pasando, la abrió y le pegó en la cabeza. Mira, pinche perilla en ¿Sabes de qué me acordé cuando Diana se pegó en la ventana, güey? ¿Se acuerdan cuando Lalita lo vomitó en el carro? ¡Oh! Eso nunca No, lo voy a olvidar. no nada más a mí, a todas vomitó. Está lloviendo. Seguimos, espérate, ya. Dios, ¿quién empezaba o qué? Tú, porque eres de mitad. Volvimos. Un corto otra Estábamos vez. diciendo. ¿Qué de Miguel Hidalgo que no era un padre? Que era un güey de 50 años y que... Ah, sí, o sea, te lo venden de esa forma. Ah, y te iba a decir, o sea, como historiador siempre te van a decir que todo depende del contexto histórico. No, pero de hecho lo que él quería era
es que hay que entender las reformas borbónicas y todo un desmadre, pero... Simplifícanoslo. ¿Voy yo? Va, Oscar, qué va, bueno. Oscar. Yo ya iba a agarrar mis 4 Se cartas. chingó 8. 8. Tómale, mi tía. 8 para la historiadora. No. A ver cuándo vuelvo a venir. Sí, es Man- sí. Por si costó un chingo. No. ¿Cuánto llevo? Ma. Digo yo. ¿Qué 8, güey? Hasta ¿Qué aquí 4? yo digo. Ya, güey, ya van las 8. No, esta lo voy a devolver. Ah, ok, vale. Digo tramposo. Amarilla. Porque, ¿de qué hablábamos? De la reforma de lo borbónico. Ah, sí, Exactamente. sí. O sea, lo que querían era quitar a la Casa Borbónica de España, que Fernando VII llegara a gobernar a la Nueva España cuando había sido emperador de España. Bueno, rey, no emperador, rey de España. Pero pues obviamente no. O sea, en ningún momento fue como queremos ser algo libre y sin una dependencia española, ¿no? Simplemente se quería eso, que se quitara la Casa Borbónica y se volviera a gobernar como antes. Iba con otras intenciones a lo que Ajá, nos plantean. Pero pues ya, a ti ya te venden que era quien quería que todos fuéramos Ah, libres ok. y soberanos. Que según somos España independientes, culera. ¿no? Y para Que nada. según- No, pues para nada. No, y me hizo, o sea, me gustó porque me gustaba mucho la historia y ya. Pero fue una decisión muy mal tomada porque Ojo. jamás pensé a futuro que realmente no tenía como... Bueno, es que creo que me aventé sin saber realmente lo que significaba ser historiadora. Ok. A mí me dicen mucho, ¿no? Cuando digo que estudio historia. Eres maestra de historia. Para ser maestra de historia. Y es como, no Para necesariamente. estar en el INA. Puede ser, güey. La investigación histórica es muy, muy bonita, pero cuesta un chingo. Que te den una plaza, no es muy bien pagada. Y pues yo me aventé porque dije, ay, sí, qué bonita la historia, quiero ser historiadora. Y ya, no investigué más allá. Qué ojo, muy mala parte. Muy horrible de tu parte, ¿eh? Malísima, porque 7 años y no acabó, ¿no? Pero... Pero ya le sale un chingo, o sea. O sea, por eso me la Pero parte Porque me aventé como 4 veces cada materia de la carrera, güey. Pero aprendiste muy bien. Hay personas Sí, que sí. se le avientan un chingo de años y Y no saben. No saben qué pedo. Eso sí. Ah, Pero no, la verdad es que yo creo que cuando se tiene la vocación es una carrera muy, muy, muy bonita. Yo tengo amigos que ya están acabando maestrías porque tenían la vocación de ser investigadores, ¿no? Y eso está muy, muy ¿y tú padre. sientes que lo perdiste ahí en el punto o sientes que dices, tenían la? ¿Qué pasó ahí? Siento que también tuve mucho la libertad de decir, estudio esto porque me gusta, no porque bueno. me pienso dedicar a la historia. Sí. O sea, simplemente Pero dije, ahorita que estabas platicando, o sea... A huevo, le valió madre ahora. No, ¿Cuántas llevas? Sabía que Público, una pregunta. Tome la palabra, público. Levantó la mano. pásala, ya quiere sentarse. No, pero a mí me atrapó, o sea, no... No fue como así de la historia que me contaba Juan Chope. O sea, Juan Chope no. Juan Chope, contexto, Juan Chope era nuestro maestro de historia de la primaria, secundaria. Ajá. No, secundaria. No, no. ¿De las dos? Pero ahorita que me está ¿Primaria? contando la historia me quedo No, así ¿verdad? como de... Ajá. O sea, pero yo creo que no, porque no. soy muy buena contando chismes. Por eso se me da. Pero la investigación histórica es a lo que me refiero. Esa me cuesta a mí muchísimo. Pero ya, de hecho, haciéndola, para hacerlas es algo, bueno, en mi caso, a mí me gusta mucho la historia novohispana. Haces mucho trabajo de archivo. Y para hacer el trabajo, o sea, y durante el trabajo de archivo te enteras de mucho chisme. O sea, las actas parroquiales de cuando un señor, no sé, se robó una... O sea, hay tristes como de violaciones y cosas así, cuando se roban burritos, cosas muy cagadas. No recuerdo el nombre de las imágenes, pero espero las hayan visto en Facebook, que es como de... Vengo a agradecer a la Virgencita de Guadalupe porque evitó que el ovni nos llevara a mí y a Jacinto cuando andábamos en el monte, ¿no? O sea, y cosas así están en actas, en el archivo general, en Pero, o sea, ¿eso a qué me refiero? Son cuestiones, bueno, son cosas que platican, que... que ¿dónde quedan lo ponen? registradas en actas, porque O sea, antes... tú vas y digan, dame este archivo de Jacinto y este güey. No, vas y pides archivos, bueno, casi, bueno, yo uso muchos económicos, pero pon tú un eclesiástico, ¿no? Ujú. Un archivo eclesiástico de marzo de 1780. Y a lo mejor, o del año, ¿no? Del mes, del año de 1780, y el párroco de X lugar registró X cosa así. Entonces está en libros.
Y está muy padre. O sea, porque estás leyendo chismes realmente. Sí, literalmente estás leyendo lo que estaban pensando como que en ese tiempo. Lo que pasaba, necesitaban. le iban y le contaban a un párroco, a ¿Y lo eso mejor estaba a un juez. registrado? Ujú. Ah, Sí, todo ok, está registrado. ok. Dense una vuelta por el AGN. ¿El AGN qué es? Dinos. El Archivo General de la Nación. Ojo, que sí, no un lo toque. podemos A encontrar. eso voy. Está mal por nuestra parte No porque saber es nada de cultura eso. general. Cultura Pero general. eso sí es cultura No le general. mira, de nuevo, a ver. No A ver, sabemos. pregunta del público. No sabemos. ¿Qué? Ah, ¿Qué Ah, pasa? el ¿Cualquiera puede público. consultar el AGN? Ah, buena pregunta. No, no es cierto, sí. Sí, Sí, pero no. pero cualquiera, No, no, la escuché, güey. cualquiera puede consultar el El AGN. AGN. Sí, según Pero no. yo. Pero es que no vas como ni a saber a qué si no tienes como una ideita de... O sea, un a lo mejor- propósito, un Ajá, propósito en sí. Porque está todo separado de manera que... O sea, yo muchas veces me pierdo. Yo sí voy como de con mis amigos y llévame tú a X lugar, ¿no? O sea, tengo amigos que me sacan más fácil los archivos a que yo sepa Ujú, ubicarlos. Porque sí está complicado. Pero bueno, el AGN está... No sé cómo se llaman las avenidas, güey. Se llegaron. Pero es lo que antes era la cárcel de Lecumberri. Telecumberri. Va a estar aquí la locación. Ah, No, sí, ahí Ok. le pones el Google Maps. Pum, Google Maps, ahí, pipu, pam, pum, pam. Ajá. Güey, y está muy padre. Bueno, pero ese es el Archivo General de la Nación. Hay infinidad de archivos. Está la Biblioteca Lerdo de Tejada, que está ahí por República de Salvador, creo. Soy malísimo para la ¿En dirección. qué calle venden todos los instrumentos de música? Eso, Bueno, apague. por ahí más o menos. En ese momento no tenemos un músico en el público, pero... ¿Sí, República de Salvador? Bueno, por ahí. Ok. En el centro. La Ok. googlean. Ok, ok. Otra vez. Entonces hay infinidad de archivos que se pueden consultar. Y digo, eso es en el caso que a mí me gusta la historia hispana Ujú. para encontrar cosas de 1700, 600, 800 ya en el tope, ¿no? Pero la historia tiene muchísimos campos de investigación. ¿Y Infinidad. cuáles han sido los que más te han interesado a ti como... A mí, últimamente historia de género, o sea, yo sí soy feminista, a morir. O sea, yo sí ¿Y por qué no uso mi traes nada pañuelo morado, mi verde. tía? No traes nada morado, mi Me voy a tía, tatuar verde. un pañuelo verde, si quiero. Tu chamarra es como morada, ¿no? Ah, mira, ahí está, sin planearlo. Ok, vale. Bueno, no, o sea, Se ve problema. culo, ¿no? Aquí. Aquí, mira. Sí, arriba. Pero es muy feminista. Sí, o sea, entonces la historia del género me gusta mucho, o sea, todos los estudios de género, más bien, me gustan muchísimo. Pero que historia del arte, por un compañero yo me interesé mucho en la historia económica, que después ya me dio hueva, porque es mucho registro. Pero, o sea, infinidad de lo que quieras. Historia cultural, en donde puede entrar la historia del fútbol, por ejemplo. O sea, Ok. A ver, muchas cuéntanos. cosas. A ver. No, yo no sé nada de eso. A mí el fútbol no me gusta. Ojo, o sea, dijiste estudio general. historia... no. Lo que nos habías dicho más o menos antes de todo eso. Estudio general, dijiste algo así. La verga, ni igual y se entendió solito. Es que dijo muchas cosas y quiero preguntarle algo, pero dice... Bueno, o sea, a ver. Explícanos todos, No, a ver, literalmente no supongamos. sabemos. Ya, yo quiero ser historiador, pero yo te estoy preguntando a ti solita, porque dices que hay muchos campos, muchísimos. Pero en esos campos hay posibilidad de trabajo o hay ¿cómo le encuentras? ¿Cómo un historiador busca trabajo? La más Sencillo. sencilla es la docencia. O La sea, es docencia. como en lo que seguro vas a encontrar, ¿no? Ujú. ¿Quién iba, pidos? Ahí sí es como de profesora de historia. Profesora de historia. Y, o sea, yo me quejo mucho de que me lo dicen, pero sí me gustaría ser maestra de historia en algún momento. No sé Muy por qué. buena serías. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Maestra. Adópteme. Adópteme, Pero, o sea, maestra. ¿por qué pedo? Cambiamos, ¿no? ¿A quién pendejo? A ella. Ah. Pues que la llevo de pedo. Pero, o sea, vas conmigo. Para acá. Es que, ajá, la llevo de pedo. O sea, Sí. tú, un historiador, tiene su campo de trabajo muy reducido, o digamos, puede ser algo innovador, no sé. Pues lo más innovador que pudiera hacer es la investigación histórica. Mm. Pero el financiamiento de una buena investigación histórica es complicado. O, por ejemplo, la aceptación en posgrados. Puedes pagar un posgrado en, no sé, la Ibero, ¿no? Que de hecho la Ibero te daba excelentes becas, pero tienes que pagar una parte. O puedes ser un becario con ACID. Pero para ser un becario con ACID pues no está fácil, no es como que llegas y, ay, no es una beca del PG, ¿no? No No. llegó y dijo, ay, deme, no, cuesta Soy niño y bastante. debe paro, ¿no? Cuesta muchísimo que te las den, o hay que hacer buenos trabajos de investigación previos para... Entonces está complicado.
que consigas renombre, digamos, en eso es un poquito complicado, ¿no? Es Pues sí, como que- más por el hecho de que pues, varias cosas ya se saben, es más difícil escarcharle ahí a la historia, ¿no? O, bueno, Sí, sí. yo tengo entendido eso, no sé, tú dinos. No, sí, o sea, a mí me han preguntado como, oye, ¿y sí es cierto que no sé qué? Es como, no lo sé, o sea, no soy enciclopedia, no sé todo, y te preguntan varias cosas y no sé, ¿cuál es tu campo de trabajo? El mío, por ejemplo, es la economía novohispana de 1790. O sea, no, y no es toda la economía novohispana, ¿no? Me gusta investigar haciendas productoras de grana cochinilla en Oaxaca en ese tiempo. O sea, es un tema muy específico. Entonces, y te tienes que transportar a Y Oaxaca. sí, de hecho por eso no he acabado mi tesis, porque no he ido al archivo de Oaxaca a investigar. Ah, ok, o sea, es un pedote, ¿no? Digo yo porque lo quiero hacer, pudiera Ah. hacer como algo distinto, pero bueno. Entonces sí, es como un tema, pues, las tesis son temas muy específicos últimamente, porque sí, no puedes llegar y decir, ay, vengo a hacer una tesis de la independencia, ¿qué vas a decir sobre la Pues independencia? ya se sabe, ¿no, papito? Yo sabía que mi idea no era este güey, ya se No, sabe aparte que- de que hay muchísimos temas, ¿no? Sí. O sea, tienes que enfocar en uno. En La algo muy independencia abarca específico. muchísimas cosas. ¿En qué te vas a basar? La economía en su momento, en el impacto social, si en verdad era lo que decían o lo que... Sí, ¿y cómo sabes qué es verdad y qué no? Ahí está buena pregunta. O sea, ¿cómo dices, oye, este güey me está mintiendo, este güey lo escribió por ardido? No sé, supongamos cosas Ajá. así, ¿no? O Digo, sea, hay ¿cómo? un dicho muy conocido que es como la historia la escriben los vencedores, Ujú. Ujú. y sí, es como bastante cierto. Que ojo, eso lo dijo Goofy, ¿eh? Ujú, porque, o sea, no voy a contar que me rompió la madre, Sí, ¿no? sí, sí. O sea, Es si que- cuentas que tú le ganaste a los españoles y que te independizaste y todo ese pedo, pues lo vas a contar como que a tu manera. Pero ni era el propósito y a lo mejor ni siquiera ganaste, como pasó en el caso de Hidalgo. Ajá. Síguenos, Sí, síguenos. Hidalgo como persona que ganó, pues que lo decapitaran nomás. Ahí está en... La pusieron... Y sí, mira, Sí, o sea, Con sí. Morelos, güey. también. Los pedorros. Digo, al final sí, claro que todos llegan y logran algo mucho más grande que él, pero sí. ¿Qué iba a decir? Se me fue la idea. No sé, Se me güey. fue el tren No terriblemente. sé. Una pregunta del público, a ver, una pregunta A ver, del Olga, público. ¿qué tanto te gusta que anda muy interrumpiendo la preguntador el clase? público. A mí me gusta la historia. ¿Te gusta la la verdad, historia? me encanta, sí. A ver, como pregunta como historiadora. ¿Cómo ves la síntesis de la historia? La historia que nos enseñan, obviamente, ¿no? Ah, que claro, nos la enseñan historia comúnmente. oficial. Por ejemplo, Eduardo del Río, la truculenta historia del capitalismo. No sé si lo has conocido, No. el marxismo para principiantes o así, ¿no? Tengo. Este vaga. escritor es como, escribe historietas explicándote la historia, ¿no? Muy Ujú. chusca, muy chistosa, con chistes, con lo que tú quieras. Como casi como cómics, ¿no? Ajá. Como tipo de Entonces, ¿tú qué dibujitos. piensas como de esa educación? Porque obviamente el sistema nos enseña una historia, la historia que todos conocemos siempre. Tú como maestra, por ejemplo, ¿maestra en qué serías? ¿A qué nivel? O sea, porque en primaria estás de acuerdo que tienes que plasmar la historia que todos conocemos. Ujú. Pero tal vez a nivel licenciatura, pues ya tú puedes dar tu opinión así como de, no, pues Miguel Hidalgo era un quién sabe qué, Ay, Benito pues, Juárez puta no era lo madre. que era. Entonces, ¿qué te gustaría más a ti como historiadora dar? Digo, claro que me gustaría llegar a una clase en licenciatura, pero está cabrona, ¿no? O sea, una plaza en una universidad está muy difícil y necesitas varios estudios de posgrado que te respalden, que no tengo, ¿no? No sé si Todavía, Pronto, ahorita pronto, no. todavía. No, pronto, No pronto. sabemos. Todavía estamos en esa construcción, ¿no? O tal vez. quiere Vamos cambiar su pasito. rumbo. Igual. O tal sí. vez quieres cambiar tu O rumbo, tal que es vez una quiere pregunta cambiar muy el buena rumbo. que... También. Mira, contéstanos esa y seguimos a eso. Propiamente como tal, así de este escritor, no tengo idea, pero yo ubico mucho a Francisco Martín Moreno, o estos no recuerdo ni el nombre de los libros, pero es como, según te cuenta la historia verdadera de, Claro. y es como, el señor no es ni historiador, ¿no? O sea, no sé, no he leído los libros como para decirte que tiene una fuente, eso depende mucho de las fuentes, que tenga una fuente que respalde lo que dice, ¿no? O sea, yo puedo ir y publicar un libro buenísimo diciendo que todos eran gays, absolutamente. Claro. Estamos viendo un desmadre ahorita. Estamos... Mi papá quiso prender la bomba ahorita y dijo, va, no hay pedo. No me vale Se madre escucha que el esté desmadre. grabando. No, pero no escucha el Es su desmadre. casa, es viernes. Sí. que vaya a ver. ¿Qué pasó? Si no te gusta te puedes ir, casi.
El spot de Olga, ajá. Olga solucionó todo. Claro. Estos libros. Vale, señora. Un Trae saludo todos aquí a la los cerveza, videos, al mejor público. La pinche Olga es un desmadre. Desmadre. Ah, Se voy abriendo la ventana. ah, huevo. Cocinando. Que se salga el ruido. ¿Qué te desmadre? ¿Qué entiendes? Mari? A mí me parecen una tontería esos libros. O sea, creo que atraen a la gente a la historia, pero pues no, ¿a qué clase de historia, no? Porque sí, no tienen como un respaldo. Pero bueno, obviamente, si yo te presento un libro como lo que te dije que estoy yo trabajando, esa historia económica tan específica, tampoco te va a interesar. La neta me da hueva. No, Yo claro, que claro. me dijiste ahorita de Oaxaca dije, Es que Pero a lo yo mejor- amo Oaxaca. o sea, sí. A lo mejor una... A ver, espérate. Ahorita, ¿Está bien? No se ponga nerviosa, Ya, mujer. no, es que me estás haciendo reír mucho. Ya, es Olga, te esculpas. Es un pinche Olga, güey. Pinche público, mira la vela. ¿Quién le Cagada de invitó? risa. ¿Quién le invitó? Ahorita va a decir... Ya cerdito, ya valió, verga. No, ahí iban... Ponlo, por favor. Ahí fueron 2 litros. Ahorita iba otra. Como nos la quieren transmitir, tú la intentes redactar, ¿va? ¿Sí? ¿Ok? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, yo también vi que se iba riendo. No puedo formular. Ahorita es imposible, banda. Estamos teniendo un desmadre, pero esto va a ser en blanco y negro porque en verdad sí es un verdadero desvergue. 59 minutos en blanco. ¿Cuándo llevamos, mi gorrito? 3-2. Ah, vamos 3-2. ¿Tres o qué? Va. 3-2. Te salieron 3 episodios, ¿no? Es larga la historia. Es larga la historia, ojo, que es larga, es larga, Está muy ¿no? cabrona, La historia es larga. La historia es muy larga. Muy. That's what she said. Pero, Pero- Se escribe constantemente. es que, ¡ay! Sí. Ojito, Melissa. Melissa No, sí. 2021. Obvio. Esto, dilo. Esto es historia. Dilo, es una historia así, ojo, Guarros con, mira, en 200 suscriptores vamos a tener una propuesta, güey. ¿Sí o no? Sí, claro, se va a quedar en los anales de la historia. Ahí va a quedar. Los- Los Los 100 200, sí, no, sí, legal dijo eso, güey. ¿Qué dijo? Que en los 200 suscriptores, Pedía la mano Ah, de los que vienen. grande, Ese güey se puso así una soga. Oh, no, sí, Dijo, ya valió verga. A los 200 yo voy a chingar a mi madre. Así. No, Lo bueno que no vamos a llegar. Pero no vamos a llegar. Mientras vaya. ¿Cómo no, Dianita Policía? Ay, Me dan un 10% de descuento en Bizarro, por si te interesa. Promocionando Bizarro, Olga aquí. ay, ya hay que retomar, güey. Ya, nos estamos diciendo horrible, güey. Nos estamos diciendo Va. horrible. Sí, ya. Ya, seriedad, banda, por Listo. favor. Ahora sí. Ya se me fue la inspiración. ¿no? Bueno, pero. O sea, es que no es como que haya un hilo. Ya. Ah, ya. Ya sáquenla. Ya que se vaya la verga. No, le estamos aventando. Dije, ¿qué pedo? Están tirando arena. ¿Qué fueron? ¿Qué pedo? No, ya. No, pero eso es a lo que íbamos. O sea, ¿qué historia te gustaría Contar. enseñar a ti? O sea, la historia comúnmente o la historia que rompe totalmente lo común. El paradigma. Que me, El no, paradigma, la verdad sí. es que no es como que sea no estás descubriendo el hilo negro de la historia, ¿no? Claro. No es como que llego yo, una estudiante, en estas alturas de a lo que decíamos sobre Zapata, ¿no? No es como que el shock porque Zapata era gay, para nada, ¿no? Entonces creo que enseñarla además está, bueno, refiriéndose a ese punto, a ese tema en específico, creo que está como, si no de más, un tanto, es que no quiero decir innecesario. Pues no sé, tú, pues. ¿Tú qué crees que sea lo correcto? O sea, por ejemplo, digamos, está el niño, bueno, digámoslo, ¿no? Alguien de secundaria, no sé. Tú das una historia Nos está viendo normal ahorita. de Zapata. ¿Tú creerías necesario decir, ¿saben qué? Pero no. O sea, Zapata Ojo. tenía esta historia en realidad, ¿no? O sea- Está la de los 40. O sea, ¿tú crees que qué te gustaría a ti más? Sí, ¿crees O que sea, sea necesario contar eso del 43 o Ajá. crees que No omitir necesario, detalles? no necesario, pero Zapatos sí me tampoco gustaba por ahí. veo. Ajá, sí. No voy a dar niños de sexto, no imagínate a nosotros en sexto de primaria. Zapata le gustaba que le destroza. No,
No, pinche Sorge. Pero- Mercury se Sí, quiero. pendejo, así. Un rifle así, literal un rifle. No, sí, No, literal, era un rifle. un riflezote. No, no lo sé, Olga. No, no, Dice no. Olga, oh, no. Qué Uno bello. está más grande. Ah. Sí. Confirmo. Conmigo, pero sigo. Nos vamos, Bueno. nos desviamos mucho del tema. Sí, pues está casado. Sí, Respeta. ya lo que quiero. Olga. No, creo, más que no la veo necesaria, tampoco veo necesario omitirlo, pero obviamente hay cosas más, es que no sé hasta qué punto diría importantes. O sea, es que ¿quién soy yo para decir, ay, vengo a cambiar el rumbo de la enseñanza de la historia? Sí, es difícil. O sea, no, ¿quién? Pero, por ejemplo, esto que decíamos sobre la independencia, te venden una idea de este hidalgo padre de la patria, pero tampoco es como que va a romper. Tampoco es que rompas, no sé, un paradigma ya tan cabrón al decir que no era lo que buscaba concretamente, ¿no? O sea, entonces, es... Bueno, pero a lo mejor es algo que no se planteó desde antes cuando te están contando. Miguel Hidalgo es un héroe. Para ellos también Sí les se vale plantea, madre. o sea, sí se plantea como construir una figura de héroe, las figuras de estos héroes a cierta forma, claro que se Es plantea. necesario. Se plantea cuando se quiere implementar este nacionalismo, ¿no? O sea, cuando hay que fomentar el nacionalismo en México. Debemos tener algo que nos represente, ¿no? Quiero Algo- sentirme, ¡ay, mi Por lo- México! Y México, o sea, el Este 15, es mi ¿cómo el México. 15 te Sí, entra ese no mames, orgullo me por decir disfrazo de soy mexicano. mexicano? Y me disfrazo de mexicano siendo mexicano, me vale verga, ¿no? O sea, es como, es un tema complicado, sí. Es que es muy complicado porque imagínate, complejo. si les dices Zapata es un héroe nacional y lo que sea, pero fue gay, pero la idiosincrasia, el mexicano es como de Ah, no todos mames. Lo que decíamos, machos, el machismo y si arraigado es que hay gay en México. y no va a ser está ni Sí, el ¿cómo complicado. se, si a este güey le gusta el rifle, pues, ¿cómo? Lo que ¿cómo se mencionaba- llama? fue mi héroe. Sí, pues a huevo, se rompió la madre, ¿cuál es el pedo? ¿Cuál es? Pues, No, sí, lo que mencionabas, ¿no? Esta figura de Sentía rico, Zapata ¿no? en Bellas Artes hace un par de años. O sea, ¿cómo era posible que fuera exhibido de semejante manera? Pues, ¿qué tiene? Sí, sí. Sí, no, ¿No? tiene ningún pedo. Pero lo que decía yo, este machismo tan arraigado que se tiene, que no puedes tener una de las figuras que te dieron. Claro. No, y más hablando del mexicano, o sea, que es súper machista, es de Machista, somos sí. hombres, o sea, Sí, es no. difícil de repente coincidir Como esa eso no es imagen. de hombres. ¿no? Claro. Eso no es de. O sea, no es de- Zapatero Y luego, es un luego ves a hombre. Zapata y dices, este hijo de su madre sí impone, este güey sí es macho. Ah, ese güey no se daba besos con sus compas, ¿sí o no? Sí, no, compadre. ¿Sí o no? Como compadre? tú y yo. Usted y yo, compadre. Compadre, qué ojos Compadre, bonitos tan bonitos. Compadre de camaradas. Ay, cabrón. Un besito. No, pero supongamos, bueno, ya estamos entrando más en la carrera. ¿En dónde encontrarías tu servicio social? O supongamos, tienes que hacer un servicio social. Sí, ¿sí? claro. Entonces, ¿en dónde diga, ¿Dónde ay, buscarías un tú? historiador quiero buscar aquí y nada más está ahí? ¿O hay lugares? Hay varias opciones. La más sencilla es obvio hacerlo en la escuela, como en laboratorios de la escuela, que está de Pero, hueva. pero técnicamente sería como papeleo de la escuela. No, sí, o sea, el servicio más básico, al menos en la UAM, o sea, yo soy de la UAM Iztapalapa, la gloriosa UAM, es en los laboratorios de historia, que lo que haces es prestar computadoras, o sea, está de hueva. Hay unos más entretenidos que son acomodar archivos, pero igual está reducido. Pero en museos, o sea, en museos es lo mejorcito. Bueno, lo más divertido, Y creo si yo, en te el puedes museo, y en el encontrar. museo llegas de, soy practicante, ¿qué verga haces? Ajá, o sea, ¿Por te qué está dan... apretando esos botones este güey? No, la batería sí está botando Ah, ok, 20%. Sigue, ok. ¿Qué estás haciendo, pendejo? Y yo haciendo pura mamá. ¿Qué mamá? No, perdóname. Vas a un museo y digo, soy practicante. Sí, o sea, llegas con tu cartita. Yo lo quería hacer en el Museo Memoria y Tolerancia, porque es de los museos que más me gustan. Y te vuelves guía del museo, es lo que haces. O sea, Pero- te aprendes lo que hay en el museo y ya. Pero, o sea, tú te quisieras enfocar en la historia de México o en la historia del mundo. Pregunta. Es que es muy complicado enfocarte en la historia del mundo, o sea, ¿dónde? No, o sea, pero pues, supongamos tú. No, o sea, te digo, lo mío es eso, o sea, es un campo muy específico. Dando clases, hace rato me preguntaban, ¿no? Lo de las clases, claro que me gustaría en la universidad, pero es muy complicado. Igual en prepa, en secundaria. Yo siempre pienso en secundaria porque fue cuando a mí me inculcaron así el amor cabrón a la historia. O sea, tuve una maestra de historia tan excelente que dije, yo quiero ser historiadora. Esa es la inspiración, ¿no? Sí, y recuerdo mucho que ella me decía que su sueño de vida, que cuando se jubilara, se iba a ir a Egipto, o sea, a todos los tours que encontrara en las pirámides.
y quería hacer un crucero por el Nilo de noche. ¿Cómo así, se, ¿no? ¿Cómo se llama tu maestra? Catalina, Un saludito porque No, creo que no, entonces. no, Porque Catalina también algo. una maestra tenía ese ese sueño. tipo de sueño, ¿Nombre? ¿no? Ah. No me dijo de ir a todos los reyes, todo eso, pero sí quería ir a Egipto, como cuando se jubilara, tenía ese mismo sueño. Sí. Entonces es como... ¿Y tú te has interesado en la historia de otro país? O, ajá. Es que, o sea, a mí me interesan todas, o sea, y todo el tiempo estás leyendo sobre todo. En las materias iniciales de la carrera, te dan historia antigua mundial, o sea, y ves civilizaciones antiguas así. Es un repaso, pero quieres saber más de todo. A mí en lo personal me gustó mucho. La mitología griega, la mitología romana, toda está muy padre. O sea, a mí me gusta todo. La historia cultural actual de Japón me gusta muchísimo. Medio otaku, Pero ¿sí sientes que lo importante para ser un historiador es alguien que le gusta investigar, alguien que le gusta leer? Sí. Y que si en verdad tú quieres ser un historiador y en verdad no te gusta leer, Ah, A chingar a tu madre. no, si quieres ser historiador y no te gusta leer, o sea, mejor vuélvete, o sea, ábrete el OnlyFans, porque definitivamente, si Quiero. algo O haces, sea, no hay más carreras. vamos a hacer los OnlyFans, papi. no, es que hay Yo que por ir eso por la lo abrí. bueno. Aquí lo dejamos, Aquí chiquito. para que se suscriban. No, es que sí, si algo haces todo el tiempo es leer, o sea, constantemente. Y Diana tenía mucha razón en lo que mencionaba de organizar tiempos, porque yo hice lo mismo. O sea, yo decía, me dejaban una tarea el miércoles, en el fin de semana la leo. Y justo llegaba el domingo y yo así de copias para leer, porque además no lees libros enteros, lees lecturas, pero o sea, es como una lectura de lunes a miércoles de 70 páginas, de una clase, y llevas 4 clases, ¿no? O 5, que no parecen muchas, porque además vas al menos yo, vas por trimestre. Y cuando menos ves, o sea, estás en semana 4, ya no te diste de baja, ya tienes así el bonche de copias acumulado. Si algo haces es leer muchísimo, todo el tiempo. Entonces, ¿dato para ser historiador? ¿O leer mucho? Que te guste leer mucho, que tengas buena comprensión lectora, tener la habilidad de leer rápido, Ok. porque sí, hay gente que lee así como... Sí, como que, sí, no, tienen rápido. Órale, pum, pum, cambia la pum, pum, página. pum, pum, en corto. Sí, no, o sea, yo a mitad de la carrera dije, yo me tomo un curso de lectura rápida porque no puedo Ya, con esto. o sea, Y tomé un curso de lectura rápida porque me era imposible de seguir leyendo las Es que cosas. era un chingo, ¿no? Sí, era bastante. Y también no me daba el tiempo. Era como, ay, ahorita la acabo. Te daba hueva. Sí, mucho. La neta, y supongamos, oye, yo, una cosa que dijiste, no mames, tal vez no pensé que esto viniera en la carrera de historia. ¿Qué sería? No, No sé, tú. Mitología griega. no sé si. O sea, por ejemplo, las creencias de ciertos países y todo eso va ligado con la historia, o la historia se basa como que es más laica. ¿Me doy a entender? No. Bueno, la historia como campo de investigación sí tiene que ser laica. Bueno, yo creo, ¿no? Ok. Bueno, es que no. O Es sea, que depende, es que ¿no? depende, claro. O sea, si estás haciendo un libro sobre... No, jefita. No Perdón, llame ahorita, jefita. perdón. Sobre las creencias, ¿no? Tal Sí, vez. sí, o sea, depende. Si estás investigando un tema eclesiástico en particular, claro que es que depende un buen. Mm, O sea, hace pero- poco puso un meme que decía eso, ¿no? Depende, y te gradúas como historiador. Porque todo depende mucho de todo, del contexto La perspectiva, histórico, ¿no? de la perspectiva, de... Sí, depende mucho. Creo que sí, Pero depende. no me así explicaste funciona. nada, mija. Es que Quiero hablando te de quiero lo- mucho, pero me dijiste Es que, depende me- mucho. es que fue Es muy que buena depende. pregunta la que hice. Fue muy dependiente. Me hackeó la pregunta. Ajá, me dejó en casa, como, ¿qué pedo? Ajá, a ver, explícanos. A ver, pasito a pasito. Poco a poquito. Poco a poquito, suavecito. Ah, Sí, creo, o sea, en lo personal sí creo que tiene que ser laico. La investigación y la enseñanza histórica sí creo que tiene que ser laica. Ujú. Porque no puedo llegar a hablarte de la historia cultural de la iglesia siendo cristiana. No puedo. No soy cristiana, eso no supone, yo soy atea. Pero Ojo, Como tú. ojo. sí, yo soy, sí. Ajá. yo- ¿Pero por la historia o por qué te hiciste así eso? ¿O nada más por dijiste, no, que chingue su madre Diosito? O Buda, ¿no? O Buda. Buda, o Dios en el que O crea. por lo que Oye, creas. ¿qué? Somos Sí, ateos, sí. pero respetuosos, Sí, güey, sí, cada respetuosos, quien. dijiste tú. Ajá. No, simplemente no le encuentro lógica
a todo. Pero no porque- hay historia de eso. Está la Ojo, Biblia. ¿Qué ojo, pasó? La ojo. Biblia La es Biblia, historia. no, la Biblia, la historia es muy complicada. Yo una vez Claro. reprobé una materia porque tenía que citar la Biblia en un trabajo Por supuesto, claro y que no está pude. ahí. ¿Qué autor pones? Pero eso va... Diosito, Los apóstoles. Diosito. No, mira, Diosito. Es que eso va más Atentamente, Diosito. hasta abajo, ¿no? Diosito. Página 20. Antes de Diosito. Pregunta de la clase. Pero aparte de la Biblia, ¿hay algo que hable de historia de como... Historia de las religiones hay mucha, pero justo te enseñan. Sí, entonces creo que sí, es laica. Sí, ¿no? Qué buena Objetiva, pregunta. ¿no? Sí, justo. O sea, porque sí. No vas a comprar un. Ay, perdón. Segundos. Ya, no, ya, Ok. que no moleste. Señor, ¿Para qué no viene? ¿por qué no viene? Mi mamá. No. Es que tú puedes hablar desde... Es que, por ejemplo, una historia informativa sobre las religiones existe y es laica. Y así, es sencillo. Ujú. Sí, porque no te estoy formando en un seminario Claro. para que te la enseñe desde un punto de vista religioso. Sí, o sea, yo no te puedo decir como un profesor cristiano, ¿no? Tal vez. Mira, en tal lugar creían en Buda, pero, o sea, ellos no te pueden explicar de lo que creían en ese lugar y juntarlo con su historia, porque a lo mejor no es lo que tú crees, no es... No, sí puede. Ajá, El claro laico- que puede. El laico entra en... Tú no puedes profesar una religión en una educación Ajá. normal. O sea, por ejemplo, no puedes venir conmigo y yo te puedo hablar, te puedo evangelizar, digámoslo en Sí. cierta Ajá, forma. yo no- Eso es ser laico, no Sí. puedes... Meterle la poner- boca en la Claro, huevo a alguien, ¿no? supongamos que yo tuve una clase de historia. Olga, era- permítenos tantito, por un favor. momento. No tenemos la palabra, gracias. Historia de Europa 1, porque nos divide en 4. ¿no? ¿Ah, sí hay? Sí, es historia de Europa 1, 2, 3, 4, México 1, 2, 3, 4, 5, temas selectos de historia de México. Australia Está- 12. No, Australia. tampoco. No. Australia no le importa. Australia. Nos vale verga Australia. Todos los pintores de Australia nos vale. El vato australiano que nos sigue, Ah. que es Julio de viaje. No, yo quiero Julio. Ah, Justo yo llevaba esa clase donde te enseñan historia del Islam y ves todo lo que era el Islam en 2 clases, además. ¿no? a la verga. Digo, no es como que lees el Corán, pero te enseñan qué es el Corán, Ujú. pero en ningún momento te dicen el Islam está mal por esto y esto y esto. O sea, no, simplemente te enseñan lo que es el Islam. Ujú. Y ya tú agarras el concepto de si está bien o está mal, ¿no? Es algo ya muy personal y que yo creo se debe de mantener externo. Cuando aprendes la historia es saber interpretarla, la historia como tú lo sientas, ¿no? Sí. O sea, como tú lo veas, ¿no? Sí, claro. Pero sí. Más o menos, ¿no? Sí, ¿no? Porque hay además cosas en muy- tiempos de lo políticamente correcto, como mencionaban en el capítulo anterior, en el programa anterior, Ajá. esta diferencia en el lenguaje, por ejemplo, el médico, ya no estamos yendo mucho a No, otro pero tema. está bien. Médico y médica y todo El eso. médico y médica entra en lo actual políticamente correcto, ¿no? O incorrecto. Y yo sí soy de la idea de que hay que tener cierto cuidado en esos temas, ¿no? Ujú. O sea, Estábamos hablando en el programa anterior, de lo de doctor y doctora, ¿no? del doctor, ¿no? Ujú. Eso nos iba a explicar algo relacionado a la historia. Después de checar ese mensaje, Era mi alarma. Perdón. fuera para mis pastillas. Era para mis pacientes, no me muera. Ayúdame. Diosito. Era mentira todo lo que dije. Creo en ti. Sí, hice una primera comunión. Te cura. No es cierto. Por si me caso por la iglesia. Más No, por por saber. Ajá, no, sí. Ya no estamos diciendo pura mierda. Pero, por ejemplo, eso de doctor, Sí. Ya, como- Ahí yo al menos. Ujú. Ahí me hay que hablar uno de feminismo. Porque es nos tu agarramos aquí el chongo. Porque es tu punto de ¿Por qué nos vamos a agarrar de chongo, mi tía? Con los que no sean feministas. Ah, ok. O sea, debe de haber algo muy parejo, la equidad, ¿no? Es como de, a Justo. ver, si... Pero eso no es Pero, feminista. pero el ¿No? tema Eso de... no es Pero feminista. hablábamos del lenguaje, Del ¿no? Del lenguaje lenguaje inclusivo. Esa es la parte, esa es la Me parte. parece la parte Ah, mucha razón, tienen razón. Hablamos del lenguaje inclusivo. Ajá. Yo creo que, o sea, es que yo
como feminista. Bueno, puedo dejar mi feminismo de lado. No, mira, No, aquí mételo, respetamos, mételo. respetamos tu Yo como- opinión. yo Tú como puedes meter- feminista- Este es tu video, este es tu video. Tú haces lo que quieras. Tú métale la madre a los No, pinches pero está bien. machitos, ¿sí o no? Pues, Miéntamela. Eres tu amigo. Tú eres machito, tú eres pendejo. Así. Chinga tu madre. No, pero sí, o sea, tú aquí es tu episodio. Ujú, Va. dinos lo que quieras. No, yo como feminista creo que en la agenda feminista hay cosas mucho más importantes que el lenguaje inclusivo, pero no por eso lo demerito o voy a faltar al respeto. Si una Ujú. persona se identifica con cierto género o prefiere cierto pronombre, yo no tengo problema con eso, ¿no? ¿Qué me quita llamarlo como quiera que lo llame? ¿No? Como, yo sí uso mucho el amigue, amicos, amiques, o sea, pero pues es como manía mía. Y de pasada digo, tengo muchos amigos Pero de la desde la comunidad secu, ¿no? LGBT+, ajá, que no, digo, no me cuesta nada decir plus, amigue, Eh, amigue Ay, no para que mames, se esa sientan onda. incluidos. Yo como 42 la cabrona. Y creo que la importancia, por ejemplo, del hacer la diferencia entre médico y médica está, digo, no soy médico, quisiera yo, pero no fui. Ahí está mi cambio, mi error en, No, tu carrera en está mala excelente. carrera. Todavía, mira, todavía se puede y nunca haces una mala elección si lo que hiciste en el momento. Pues sí, sí. Y Ya. Diana me lo dijo el otro día, ¿qué Ya. te lo impide? Y Lo dije, quiero mucho. la desidia. Sí. Que pero ojo, bueno. que ¿Qué todavía te- te tienes que atar tú solita, que dices, ay, Pues el güey de Kentucky también, ¿no? Se hizo rico a los 50 años. Yo siempre pienso eso. Yo también Y en pienso el dueño de Zara, de todas estas tiendas de, ¿cómo se llama? Inditex. Ajá. Inditex, ajá. Siempre pienso, ese güey era pobre hasta los 40 años. Entonces, tiempo nosotros hay. teníamos 142 suscriptores en un Yo año. todavía tengo unos, ¿qué? 40 años. No, Ah. yo todavía tengo un buen rato para seguir siendo pobre, ¿no? Sí, Para ser no hay millonario. pedo. Sí, Todavía nos Ay, queda un pedo. buen Nosotros rato. todavía tenemos un chingo de tiempo. Hago O sea, pollo sí, frito y al pedo. Ya chinga a su madre y soy rico. Ya. Tenemos tiempo hay. No hay problema. Tú, Olga, ve, nosotros paramos el video, nosotros. Ay, ese pinche Fabiola. Es que ya no aguantaba, ya estaba. Dijo, Pinche ya, por Fabiola. favor. Amo. Ay, pero- No, decía de la importancia de esos, creo que es por la invisibilización que se ha hecho de las médicas. O sea, qué tan importantes son. Y justo el comentario yo lo escuché con mi mamá, con médicos con los que estoy en mucho contacto, una de mis primas también, y justo, o sea, está el doctor, está la doctora y muchacha, doctor, o sea, soy una doctora, ¿por qué no me vas a llamar doctora? Es muchacha. Que chingue su madre, ¿no? Sí, y es Sí, que va sí, desde. Eso ya es tirarle. Ya que estamos tirando Sí, ya no mierda estamos. todo. Por ejemplo, las telenovelas mexicanas, ¿no? Siempre es un puto doctor, ¿no? Entonces, ¿por qué no siempre poner a la doctora? Cuando a lo mejor en otras series americanas que van más adelantadas, todo ese pedo, hay doctoras y todo ese pedo. Debe haber como que igualdad en eso. Sí, no, lo ves hasta, no sé, en Los Simpson, ¿no? Cuando Lisa quiere su muñeca, que quiere que sea doctora, Oh, tenemos sí. enfermera. Ah, así, o sea, sí. tienes el Oye, equivalente No mames, qué inferior. referenciota, te voy a hacer un pinche saludo. Bueno, porque Los Simpsons es una crítica Sí, güey, totalmente a la sí, ¿no? sociedad. O sea, Oye, güey, te mamaste, ¿eh? Con todo respeto. Te quiero Date mucho. es cuenta. intencional. Pero eso tiene un gorrito, ¿no? Pero a ver, Meli, llevamos mucho tiempo. No sabemos. Es que cuánto- 20 minutos fueron interrupciones. Sí, sí, ¿Sí? sí. ¿Qué pedo? Es que una araña está subiendo aquí. Ah, güey. sí, mira, aquí no, güey. Pinche pinche araña. Y el Subió Rodolfo. su telaraña. ¡Está loco! Te voy haciendo mímica. Pero a ver, Pero se está Meli. haciendo un jutsu. Ay, no, qué otaku. Sí, jutsus multiclones de sombra. Jutsu. Bueno, A ver, pero ahorita de 3 jutsus de. Perdón. 3 por qué sí estudiaré la carrera, 3 por las cuales no. 3 porque sí. Mejor primero los por qué no. Bueno, ay, 3 ojo. por qué no. Ah, 3 por qué no. Porque creo que hay que tener, como en todo, creo que hay que tener verdadera vocación por hacerlo. Así de sencillo. Ujú. Que creo que a mí me faltó. ¿Crees que te.? Sí, exactamente. Sí, yo sí considero que ¿Y me crees faltó. que tú estás en el momento de cambiar de carrera? ¿O vas a acabar la carrera y vas a buscar otra? Justo, voy a acabar la carrera porque ya es algo muy personal. O sea, Ok. ya es como. Ya le prometí a mi jefecita el Un título reto, en ¿no? Sí, historia. sí, es como ya. Ya O es sea, yo algo me voy a personal. romper la madre porque quiero ese pinche título, pero no voy a ejercer. Es como ya empecé esa pinche tesis, voy a concluirla. ¿Ok? Pero igual en algún momento sí pienso ejercer, pero no es como que. me vaya a quedar toda mi vida ahí. Y sea la meta, ¿no? La meta de mi vida, no lo es. ¿Y cuál es la meta? definitivamente. La meta son unos negocios.
Ok, negocios que no se puede decir. Mira, papito, los no, negocios. Sí, es que si lo cuentas se sale. No, y en verdad sí, no. o Sí, sea, güey, sí, güey. Hay Yo- gente yo- haciéndote mal de ojo. A ver, Sí. a ver, dímelo a mí. A ver, A yo ni ver te si- robo ideas. Yo no te voy a robar. No, sé, pero tú sientes que ya no estás enfocada tanto tu vida como la historia. O sea, lo tienes como un capricho. Técnicamente. Sí. De inicié todo esto como un capricho, como un quiero estudiar historia porque me gusta la historia. Ok. No porque realmente me veía siendo una historiadora Porque solo quieres de aprender. renombre. Ajá, justo. Y es la facilidad que tenías en ese momento. Sí, o sea, sí, que tuve el apoyo afortunadamente. O sea, ¿Y mi qué mamá tienes? sí, me dijo, vas, te rifas y yo, órale, pues, pero después vemos que no, ¿verdad? que no jaló. Entonces creo que eso es uno, hay que tener la vocación muy bien, arraigada. muy arraigada, sí, justo. Dos, tener en cuenta que no es un campo remunerado, definitivamente. Hace poco me dio mucha risa que un profesor nos preguntó, ¿quién estudia historia porque quiere ser rico? Y yo hasta dije, ¿qué pedo con este pendejo, no? O sea, ¿qué pregunta tan Sabe que nos pendeja? dan 2 pesos y ya. Es como, él está haciendo su tercer doctorado, me cae muy bien. Está haciendo un tercer doctorado y pues sí habla como de que el dinero está justito. Y él le va bien por los doctorados, no por las clases que da. Pero ¿cuántos años tiene? 36. Ah, No, man. ojo. Pero También bueno, estamos, no, también está también cabrón, estamos tres- hablando con Don Cabrón. Tres O sea, doctorados, no, tres doctorados y está aventándose una tercera licenciatura en economía. O sea, Pero es güey, que también es está Don Cabrón. Sí. También tiene una fundación en contra de. Ah. También roba niños. Sí, no, Roba bebés. Eso no va a decir Don Cabrón. Pero o sea, también lo, o sea, él. Volvimos, a ver, tú dilo. Fueron 30 segundos. Ya estamos hasta el. ¿Hasta el qué? Ya ¿Qué? estamos hasta el. Estamos hasta la entonados. mazacuata. Necesitamos una pregunta del público en estos momentos. Ya, el Creo que público. Dígalo, el público. No, Literalmente pasó nada. te lo juro que estuvimos preguntando al pinche público. ¿Qué pedo, banda? Vamos a hacer un team back. Team Yo- back. a ver, yo quiero darle una. Bueno, pregunta final, ¿eh? Primero felicitarte, porque para estudiar historia, la verdad se necesita no valor, pero sí amor al arte. Entonces te quiero felicitar por eso. Gracias. ¿Qué tal si Me le gusta aplaudimos mucho. 2 veces? Y, Una por ella y una por ella. ¡Eh! Invitados. Sí, Y por Olga, que estuvo chingue todo el en los 2 capítulos. En los dos, Ya sácala aquí No, al cuadro. sí se puede Y decir. mami. Ahorita se Ya salí. Ya estoy peda, ¿no? Hagamos una pregunta al público. ¿Cómo inspirarías a alguien? O sea, ¿cómo le dirías si alguien te dice, quiero estudiar historia pero tengo dudas? ¿Tú cómo le dirías? ¿Sabes qué? Estudio historia por esto. ¿Qué le recomendarías para que se enamore de esto? Buena pregunta. De lo tuyo, de lo que tú estudiaste, de lo que haces. Creo que justo o sea, es que de por sí hay que justo eso, tener el amor al arte, pero te va creciendo aún más. O sea, yo creo que qué bonito. Yo creo que Es que una sí, ya la vi. Yo creo que sí, en parte sigo aquí en la Ok. licenciatura en historia. No, pues queremos que. Es porque- es tu decisión, ¿no? Pero. No, pero digo, si sigo aquí, yo creo que es mucho porque en el camino te vas encontrando con tantas cosas. O sea, es que eso, yo creo que el conocimiento, ¿Es poder? aparte, y lo mucho que vas ampliando tu conocimiento te da mucha satisfacción. A mí en lo personal me da mucha satisfacción. Que me preguntan algo y me gusta mucho comentarlos cuando las sé, ¿no? Comentar las cosas cuando las sé. Pero sobre todo a mis amigos, yo admiro un buen a mis amigos, de todos mis grupos de amigos, pero hablando de los de la UAM, porque tengo cada amigo específico en cada cosa, ¿no? Una amiga mía que puedes salir con ella por la ciudad y te cuenta santo y seña de cada edificio. Entonces, creo que cuando amas el conocimiento, o sea, es tu lugar estar ahí. Y pues ¿Y ya. cuándo amas la lana? Cuando amas la lana, no. No O es tu carrera. o puedes, no sé. ¿Y cómo le valió verga otra vez sin Ya, inclúyela, güey. Interrupción Ya, güey, no 1940. mames, pinche Olga, ven, güey, ven. Sal Ya, por aquí, favor, por ven. favor, Vamos a aquí. hacer un rato. Sal un rato, güey. La interrupción. Pinche Olga, güey, no mames, bien, gracias por venir. Ese Te quiero público mucho. ácido. Pero la de- amamos. Más, sí, el pinche público le valió verga. Invítala a todos. No, ya ni la voy a invitar Si nunca quiere más. amarrar las agujetas y sí va a dar en la madre. Se va de cara. ¡Ay, mi agujeta!
A ver, pero Celi, Espérame, amigo. pero tú ya no quisieras estudiar otra carrera. Sí, Ok. de hecho hace poco todavía estaba a nada de ya hacer esta licenciatura a distancia en la UNAM ¿Cuál en es? psicología. Ok. Tengo muchas ganas de estudiar psicología, pero al mismo tiempo dije, tengo 25 años y no quiero terminar una carrera a los 30 y a los 30 no, o sea, seguir sin algo propio, sin las cosas que quiero hacer. Entonces mejor primero va esto que me ayude a tener independencia y después de eso, entonces sí, la otra licenciatura. Ujú. ¿Qué? Ahí está el público, tú sabes el público. ¿Y ya? O sea, Ah, ya lo entendía. Ah. O sea, yo voy conociéndolos apenas. Llevo un día aquí. no, pero, Llevas o sea, medio de aquí. lo chido es que tienes muchos proyectos a futuro. Sí. O sea, la ambición es grande. Entonces, pues, échale muchas ganas. Antes de dar mi conclusión final, va a decir la Wally. Ah, me agarraste muy una Te agarré la curva. El público. Mira. Rodolfo, Está mira. pasando. Rodolfo que anda participativo. No. Hoy es el que menos ha participado de todo el público. Si no, yo te apoyo, Rodolfo, porque ya se me va la idea en 2 minutos. Ok, entonces que lo diga Mira, Wally. Sé que tiene. Qué bueno que a lo mejor, según la historia, las generaciones de antes tenían terrenos de 10 varos, ¿no? Y todo eso. Pero ahorita nos vamos acoplando y, por ejemplo, a lo mejor no podemos ejercer de lo que estudiamos, ¿no? Porque es difícil escoger algo a los 18 y algo que te guste y que quieras ejercer en 10 años, ¿no? Qué bueno que tengas esa idea de un negocio en lo que quieres empezar, en una carrera en la que en verdad te guste, te llene. Sí. Eso creo que es una mentalidad muy chida, o sea, que no te confíes de, bueno, hasta que termine mi carrera voy a dedicarme a algo o voy a depender de un trabajo en el que sea bueno, que me guste y lo que sea, sino que llevas la idea de tener un negocio propio y de que pueda mantenerte hasta lograr algo que te guste, que en este caso sería la psicología. Ujú. Eso me gusta mucho, esa idea. Aparte de que, pues Olga ya me está quitando otra vez la palabra. A ver, Olga, ya, dinos algo, güey. Dinos algo que ya, cierra. No, güey, ya, o sea, nada más, Tú dinos. o sea, está muy, muy padre que te animaste a estudiar lo que te gustaba. Eso es como de mucha admiración. Y aparte que seas una persona que no eres conformista, porque el país está lleno de profesionistas, pero de gente muy conformista. Pero la gente que ambiciona y que aspira a cosas más allá de sus sueños, pues va a llegar a donde quiere estar. Entonces, Zapata, es como... dijo eso. Zapata, 2021. Pero muy buen pensamiento. ¿eh? Ay, no, y pues para concluir, yo, Dije que habla serio. Mamá, serio? Si no la toman en serio. Ándale, Dilo, Olga. Órale, culera, ¿no? No estabas hablando serio. No, y pues, ya como conclusión final, yo por parte personal estoy muy orgulloso de ti. En verdad, desde que te conocí, me has apapachado como un pequeño. Entonces, no, sí, legal, Sí. porque siempre me ha cuidado como un niño. Es que era chiquito. Es que era muy chiquito. Ay, sí, no, pero en verdad estoy muy orgulloso de ti, las cosas que has logrado. Eres una persona excelente. Creo que eres muy buena profesionista. Me encantaría que tú me explicaras la historia como tú la ves. Porque yo estaría ahí como güey chismoso. Porque eso soy. Me gusta el chisme. Entonces yo creo que tienes una vocación. Si vas a la psicología, yo creo que la vas a romper. En verdad estamos muy orgullosos. Creo que toda el parte del público te quiere mucho. Está orgullosísimo de ti. Lo has logrado. Y aunque digas, me tardé 7 años. Pero como dijo el episodio anterior, el que persevera alcanza. Entonces me alegra mucho que no hayas desistido en esa, aunque sea por capricho, no hayas desistido en esa carrera, porque la vas a lograr. Y cuando vayas a lograr ese pinche título, vamos a estar ahí celebrando contigo. Sí, claro, con otra vaca. Con otra vaca, sí. Que no hubo tacos, pero sí. No, güey, ya sé, güey. Pero no es Pero- como la vaca entera. No, pero en verdad vamos a estar ahí contigo, te estamos apoyando, estamos muy orgullosos de lo que haces. Sigue echando muchas ganas. Vamos a dejar las redes sociales de Melissa aquí, que vamos a dejar tu Instagram. Mi Instagram que ¿Cómo se llama? No sé, es No mames. René-Sir. No mames, Melissa. Sí, Reno es Me René-Sir. lleva la verga, no, pero bueno, vamos a dejar las redes sociales de Melissa aquí, Melissa vamos a dejar las redes sociales de Juan aquí, vamos a hacer la redes sociales. Y amigo de todo, amigo, amigos, ya, ahí quedó.